Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy quiero mostrarte el mejor método para reproducir rosas en tu jardín. Con este método no tendrás que esperar a sacar esquejes al año, no tendrás que esperar a que la planta sobreviva con papas o con otros trucos, no. Este es el método definitivo para lograr esquejes de rosas. Podrás sacar esquejes de rosas completos como si fueran rosales que no son de esquejes, sino que son matas enteras. Puedes usarlo en rosales muy viejos, muy nuevos, en rosales miniatura, en rosales de té, en todo tipo de rosales. Así que vamos a comenzar con esta técnica que te va a ayudar a tener rosas en cualquier momento. Amigos, y antes de escoger un rosal, debo decir que con esta técnica vas a poder sacar el esqueje, pero que como no va a tener porta injertos o injertos, va a ser un rosal más delicado. Esto siempre sucede así cuando tú no haces un injerto de un rosal de alguna variedad que sea trepadora o de un rosal que sea más resistente. Siempre que sacamos esquejes, estamos sacando esquejes de rosales que no traen su injerto. En esta ocasión vamos a usar este. Recuerda que los rosales tienen aquí un porta injertos, que es esta ramita que está acá. Y esta ramita lo que tiene es que es una ramita de un rosal muy fuerte. Normalmente suele ser un rosal trepador o un rosal de bosque que es antiguo. Y alrededor, pues evidentemente se hace el injerto, que es este nudo que vemos por aquí. Nosotros, como vamos a hacer un esqueje rosal, no va a ser un injerto. Este rosal va a ser más delicado, pero después lo podemos injertar. Así que no hay ningún problema por eso. Después podemos hacer nuestros propios porta injertos y también podemos reproducir los rosales de ese mecanismo. Así que no te preocupes. Lo importante es sacar la variedad del rosal que queremos. En este caso yo voy a hacer un esqueje de estas hermosas rosas de té, pero tú podrás hacerlas de cualquier tipo de rosas. Es muy importante que tengas los siguientes materiales para hacer este mecanismo. Evidentemente vamos a usar hormona enraizante. Sin hormona enraizante es muy difícil que este método funcione. Lo puedes intentar porque es muy efectivo, pero si no tienes hormona puedes usar aloe vera o algún otro remedio casero, pero normalmente no es para desanimarte, pero es probable que el éxito sea poco. Porque las hormonas industriales tienen ese gusto de que son muy fuertes. Entonces yo voy a usar mis hormonas en polvo Fax enraizante. Aquí se puede ver Fax enraizante y vamos a utilizarlas. Otro detalle que vamos a usar es un cuchillo bien afilado, pero bien afilado. No puede ser un cuchillo que no esté bien afilado porque vamos a hacer cortes muy superficiales. También vamos a utilizar cinta. En mi caso yo voy a usar una cinta como esta, de estas cintas negras que se usan para electricidad. ¿Por qué tiene que ser esta, Chuito? Porque esta no se deshace al contacto con el agua. Por ejemplo, pues si usas una como esta, se va a deshacer con el paso del tiempo y este injerto puede durar hasta 3 o 4 meses, más o menos. Aunque bueno, ya a partir de 2 meses puedes ver resultados, pero yo te aconsejo a que esperes a que esté bien macizo para poder hacer el cambio y que no se resientan. Aunque bueno, este tipo de esquejes es el que menos se resienten. También vamos a usar un poco de tierra, de esta que tengo aquí. Va a ser una tierra como esta, tierra normal de jardín. Te aconsejo utilizar acerrín o perlita. El acerrín nos va a dar que el injerto tenga aireación en la raíz, que las raíces tengan aire, oxígeno, pero también puedes usar perlita. Cualquiera de estos dos te va a funcionar. Si no tienes, es difícil que esto funcione porque el esqueje no tiene el oxígeno que necesita para sacar raíz. Y también vamos a usar una bolsa de plástico como esta, bastante grande. Así que vamos a comenzar primero seleccionando el lugar donde vamos a sacar el esqueje. Como ya te mencioné, con esta técnica podemos sacar esquejes muy amplios. Yo voy a esquejar esta rama que está aquí, que ya hasta tiene flores. Me encanta este tipo de método porque nos permite esquejar rosales completos. Puedes esquejar una rama muy grande en un rosal antiguo que tengas y vas a ver que puedes sacar un rosal gigantesco con este método. Bien, ¿qué vamos a hacer, Chuyito? Bueno, vamos a cortar las rosas, primero que nada. Vamos a cortar las rosas que tenemos aquí.
para que no haya un gasto de energía muy excesivo. Se van para acá. Yo las corto colocando mis dedos de este modo. Coloco 2 dedos aquí arriba y luego con este jalo. ¿De acuerdo? Entonces jalo con este hacia arriba y hacia abajo y salen facilísimo. Y bueno, estas niñas las vamos a llevar a donde yo seco mis rosas. Te voy a enseñar ahorita dónde es donde yo seco mis rosas para hacer menjurjes. Porque los pétalos de rosa son un cosmético muy interesante para la piel o para realizar hormonas también. Aquí es donde yo voy poniendo mis pétalos, los voy dejando que se sequen. Y lo que hago es deshojar las rosas para conservarlas. Normalmente tiro esta parte porque luego salen hongos si dejas la parte de acá arriba, solamente los pétalos. Y ahí que se deshagan. También las puedes poner al sol si quieres, sin ningún problema. Me gusta mucho hacer este tipo de cosas porque la verdad es que huelen riquísimo. Estas también las vamos a poner aquí. Así que nunca tires las rosas, los pétalos son muy útiles, muy útiles. Bien, una vez que hemos desfloreado nuestra rama, que sepas que esta rama la vamos a sacar toda completa. No es necesario quitar ni cortar hojas ni nada. Me gusta mucho este método porque la verdad es muy funcional. Eso sí, nos vamos a llevar una rama muy grande del rosal, pero tampoco es que le vaya a afectar demasiado. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de ubicar dónde vamos a empezar a raspar para que salgan las raíces. En mi caso yo voy a seleccionar este nudo de aquí, este que está acá, y también este que está abajo. Toda esta parte quiero que salgan las raíces en esta zona, pero incluso dejaría esta de aquí para que aquí se renueve la rama una vez que la corte. Entonces me voy a concentrar en estos dos nudos, en este de acá, este que está acá arriba, este de acá y este de acá. En estos nudos es donde yo voy a intentar que salga la raíz. Voy a quitar las espinas para que sea más cómodo manipular este trabajo. Entonces, con mucho cuidado, pues jalo las espinas. No es necesario, pero te aseguro que te va a funcionar mejor sacarlas de este modo para que no te espines al momento de manipularlo. Nunca está de más. Y luego que las espinas, hay espinas que duelen bastante. Si quieres la puedes intentar zafar con el cuchillo, puedes sacar las espinas con el cuchillo pues, de una vez, ¿no? Para eso lo trajimos también, que sea más fácil. O también con la mano sale. Lo siguiente que vamos a hacer es raspar las zonas de los esquejes, pero las vamos a raspar de forma muy superficial. No vamos a llegar a la parte blanca. Solamente vamos a raspar zonas en donde probablemente vayan a salir las raíces. ¿Ves? Ahora de este lado vamos a pelar un poco. Eso va a ayudar a que el enraizante entre y por ahí las raíces salgan. Porque después las raíces sí como que nos dan un poco más de trabajo. Vamos a seguir raspando. No, en ningún momento vamos a desprender el esqueje del rosal, ¿eh? Por eso me encanta este método, se llama acodo aéreo. Fíjate que este método lo usan mucho para sacar árboles enteros de naranjas, de limones, es una maravilla. Pero si lo usas en arbustos, funciona también muy bien. Ahora, con este método ya no vas a querer hacer esquejes, porque el problema de los esquejes es que cortas la rama de la mamá y se puede secar. Este método nos da esa ventaja, que no se seque. Ahora es bien importante usar hormona enraizante porque eso es lo que nos va a garantizar que esto funcione. Vamos a aplicar hormona enraizante en las dos zonas donde queremos que salgan raíces. Aquí yo quiero que salga mucha raíz porque me estoy llevando una rama bastante grande. Entonces yo te aconsejo que lo hagas entre dos nudos, que sería de aquí al nudo de acá. A este nudo que está acá. Acá hay un nudo, acá está el otro. Que en estas dos zonas sea donde apliques la hormona para que este tratamiento funcione. Ahora hay que impregnarla muy bien, muy bien, y de hecho vamos a venir y aplicar agua con hormona para que se intensifique más este tratamiento o este sistema. Lo siguiente que vamos a hacer es llenarlo con tierra. Puedes usar un vaso de plástico si te hace más fácil.
Yo lo voy a hacer con una bolsa, pero también puedes ponerle ahí un vasito de plástico si quisieras. Y lo siguiente que vamos a hacer es hacer como una especie de cápsula. Hay incluso portainjertos aéreos que ya te venden, que son unas bolitas de plástico muy buenas. También lo puedes usar si quieres. En mi caso yo voy a usar esta bolsa. Y vamos a empezar a rellenar con tierra. Que la tierra sea tierra esponjosita, de buena calidad. No le vas a poner cualquier tierra. Si te das cuenta, esta tierra tiene aserrín. También puedes usar perlita, pero el aserrín y la perlita lo que va a hacer es ayudar a que haya aireación, que este sustrato no se compacte demasiado. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es poner la bolsa o acomodarla de modo que tenga contacto con la tierra, como aquí. Puedes incluso amarrarla si tú quisieras. Esto hay que hacerlo con cuidado para que no vayamos a romper el rosal, ¿de acuerdo? Y que la tierra quede bien formada. Si batallas mucho con la bolsa, puedes intentar usar un vaso de plástico, ¿de acuerdo? Aquí el chiste es que quede bien fija, que no se salga la tierra y que tape completamente las zonas en donde hemos puesto nuestro esqueje. Ahora recuerda también estar aplicando hormona por si se llega a zafar en el momento que tú estás usando la tierra, si se llega a mover un poco hormona, aplicamos. Y bueno, vamos a seguir cerrando esta bolsa. En mi caso ya como de la bolsa le puse también abajo más tierra para que no se estuviera moviendo esta bolsita. Acuérdate que es bien importante que quede la bolsa bien amarrada al esqueje. Aquí también hay una vara que me ayuda a acomodar el rosal y acomodar el esqueje para que salgan las raíces. Y lo otro que te tienes que fijar en hacer es hacerle unos agujeros a la bolsa, ya sea con el cuchillo o con un lápiz, para que salga el agua. Eso es muy importante porque si no se va a podrir el esqueje. No queremos eso. Lo que queremos es que salga el agua porque vamos a regar cada 15 días o cada semana para que la tierra se mantenga húmeda y de aquí broten las raíces. Así que es lo que voy a hacer a continuación, traer un poco de agua para regar esta bolsa. Sirve que así me llevo el rosal completo. Vamos a regar. ¿Ves cómo empieza a salir el agua por los agujeritos? Dale un buen riego. Por eso también es que la tierra tenga aserrín o tenga perlita, para que se mantenga húmeda. Se mantenga húmeda, pero al mismo tiempo pueda estar esponjosita, que no sea una tierra que se enlode. Si usas el método del vaso, a lo mejor luego te es más fácil regar y colocarlo. Las bolsitas como que se batalla un poco más. Cualquiera de los dos te va a funcionar muy bien. Mira, aquí tenemos nuestra bolsa con nuestro hermoso esqueje. A mí me gusta mucho esta técnica porque de verdad que funciona muy bien. Así es, mira cómo va quedando el esqueje. Y puedes ver cómo quedó la bolsa aquí en este esqueje tan bonito y va a ir subiendo hasta acá. Nos vamos a llevar toda esta rama una vez que tenga raíces. Voy a cortar estas hojitas. Mira, qué bonito se ve. Este esqueje nos va a ayudar a cortar todo el rosal de manera directa. Es una maravilla, sinceramente, y es mi mejor método para sacar rosales. Ahora solamente hay que esperar. A veces es necesario esperar 2 meses, 3 mesecitos. Todo lo que sea necesario no importa. Vas a observar cómo el rosal va a empezar a sacar raíz y a partir de que saque raíz, que ya haya cubierto la mayoría del sustrato, podremos entonces nosotros sacar ese rosal con todo el raíz y sembrarlo en tierra. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.